Imagina que, en plena sequía, descargan más de 1.000 millones de peces sobre un lecho reseco. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos con la boca abierta. El río Colorado, con casi 200 kilómetros de recorrido, es la gran arteria que atraviesa el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Nace en las montañas de Colorado, Surchautla, Arizona y desemboca en la laguna de Magdalena, en Baja California. Durante décadas ha sustentado la agricultura, la ganadería, las ciudades y las industrias de la región. Pero un año, de repente, su caudal se desplomó hasta mínimos históricos y gran parte de su curso quedó al descubierto. Donde antes bullía la vida, ahora solo había barro seco y piedras agrietadas. Millones de peces quedaron atrapados en charcas imposibles. Simplemente se quedaron sin oxígeno y murieron. Fue entonces cuando las autoridades estadounidenses y mexicanas decidieron actuar con medidas extremas. Esta es la historia de cómo liberaron cientos de millones de peces en un territorio tan árido que, a simple vista, parecía irrecuperable. En abril de 2011 comenzó una sequía tan prolongada que nadie la recordaba igual desde los años 50. Al principio el agua seguía fluyendo, pero en cuestión de semanas el nivel de los embalses cayó en picado. A las 5 de la tarde las compuertas de algunos canales ya no recibían ni una gota, y a las 8 de la mañana del día siguiente los agricultores comprobaban con horror que sus cultivos, sembrados hace meses, habían quedado expuestos al sol sin riego. Más de 1 millón de hectáreas de tierras de cultivo se vieron afectadas y las reservas hídricas de la zona quedaron al borde del colapso. En la cuenca del Colorado dependen directamente del agua unas 35 millones de personas. Además, el 40% de la economía agrícola de la región gira en torno a este río. Cuando el caudal bajó, los efectos se notaron en todos los sectores. 12.000 millones de dólares en pérdidas directas, comunidades rurales sin agua potable y centenares de miles de cabezas de ganado que no encontraban abrevaderos. Primero intentaron un plan clásico, la siembra de nubes. Aviones de la Fuerza Aérea y brigadas de meteorólogos llevaron a cabo 36 operaciones de fumigación con yoduro de plata para estimular lluvias. En algunas zonas consiguieron precipitaciones de más de 50.000 oxos en un día, lo que se considera un aguacero intenso. Sin embargo, donde el suelo ya estaba agrietado, esas gotas apenas dieron tregua. La tierra no absorbía el agua y rápidamente se perdía. Además, las nubes no siempre obedecían a la dirección deseada y a veces se iban por los valles contiguos sin soltar ni una gota. Cuando el paisaje seguía secándose, las miradas se dirigieron a la presa de Hoover, la instalación de control de caudales más grande de la región. A principios de mayo, la Comisión Internacional de Límites y Aguas decidió abrir las compuertas para aumentar el caudal del Colorado entre un 10% y un 20%. Parecía poco, pero hablamos de liberar 5.000 millones de metros cúbicos al día, una cantidad equivalente al volumen del lago Mead cuando aún estaba lleno. El agua extra fluyó río abajo hasta donde el lecho se había quedado rígido, devolviendo temporalmente el brillo al cauce principal. Entonces, justo cuando parecía que la situación podría mejorar, llegó el monzón de verano. A principios de junio, las tan esperadas tormentas arrasaron el sur de Arizona y el norte de Sonora. Llovió sin parar durante días. En lugar de aliviar la sequía, provocaron inundaciones masivas. Los campos anegados se convirtieron en ríos caudalosos. Carreteras enteras quedaron cortadas y hubo deslizamientos de tierra en las montañas. Al final, casi 500.000 personas tuvieron que ser evacuadas y más de 80 perdieron la vida. Fue la inundación más grave que se vivía en la región en más de medio siglo. Cuando las aguas bajaron, el Colorado ya había recuperado parte de su caudal, pero el ecosistema estaba destrozado. En una cuenca que alberga más de 1.000 especies, al menos 200 de peces y cientos de plantas acuáticas, todo parecía haber desaparecido. En los tramos navegables, el agua apenas llegaba a la cintura de un adulto. Los botes quedaban encallados a cada rato. Muchos afluentes se habían secado por completo y en los remanentes el nivel no superaba el metro. El agua, además, era caliente, turbia y olía a descomposición. El antaño imponente lago Cibola, que podía alcanzar hasta 12 metros de profundidad, se había convertido en un lecho cuarteado. En las grietas, de hasta 10 centímetros, descansaban caracoles muertos.
restos de algas y exiguos esqueletos de peces. Y todo esto justo cuando debía llegar la temporada de desove, el momento en que río y lagunas se llenan de vida y nacen las crías que sostienen la cadena alimentaria. Sin un hábitat donde refugiarse, las especies sobrevivientes quedaron expuestas. Los peces no encontraban dónde reproducirse y las aves migratorias perdieron sus zonas de alimentación. El destello de esperanza que traían las nubes se desvaneció rápido. Varios expertos avisaron: no basta con que llueva una temporada. El equilibrio biológico tardará años en recuperarse. Para restaurar de verdad el sistema, haría falta reponer peces, plantas acuáticas, algas y moluscos. El ejemplar más amenazado era la trucha del Colorado, una especie de salmón de agua dulce endémico del río. Para 2022, los censos oficiales contaban apenas 1.200 ejemplares, y la sequía de 2011 fue un golpe casi mortal. Muchos adultos quedaron varados en zonas pantanosas y murieron en la orilla. La falta de desove agudizó la crisis. Sin crías, no hay relevo. Conscientes de que cada día contaba, las autoridades lanzaron en otoño un ambicioso programa de repoblación: liberar 1.300 millones de alevines en todo el tramo medio y bajo del Colorado. Hubo un pacto entre el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Comisión Nacional del Agua de México, con la colaboración de 5 estados fronterizos: Colorado, Utah, Arizona, Sonora y Baja California. Su objetivo era recuperar los recursos pesqueros de los que dependen miles de familias ribereñas. Eligieron 4 especies principales, tanto por su resistencia como por su importancia histórica: truchas nativas, carpas, bagres y lubinas de orilla. A ellas se sumaron 500.000 de ejemplares de perca americana, pez gato y otras variedades menores, e incluso un número limitado de peces globo para ver si podían adaptarse. La inversión en la compra y cría de estos alevines ascendió a casi $300.000. Pero devolver los peces al río no era el final de la historia. Al mismo tiempo, se replantaron 9.000 hectáreas de macrófitos, esas plantas que crecen bajo el agua y ayudan a filtrar y oxigenar, y se soltarán más de 20 millones de moluscos para completar un sistema de filtrado natural. Peces y moluscos, plantas y algas forman un engranaje. Las plantas absorben nutrientes, los moluscos filtran el agua y, con ello, las respuestas de oxígeno mejoran, de modo que los peces tengan un entorno donde crecer. Antes de liberarlos, cada especie pasó por un proceso de cría controlada. Tomaron truchas salvajes del río, las llevaron a criaderos cercanos, grandes tanques circulares de hasta 40 metros de diámetro, y las hicieron desovar en condiciones óptimas de temperatura y limpieza. Primero los alevines vivieron en pequeños estanques, cuyas condiciones son tan estables como un hospital. Agua de pozo, temperatura uniforme, iluminación controlada. Después de unas semanas, pasaron a piscinas más amplias lo más parecidas posible a su hábitat natural. El último paso fue un tanque conectado directamente al cauce. Allí el flujo de agua llegaba del mismo río, saturado de oxígeno. Así los peces se aclimataban antes de volver a su hogar. Esa cápsula de adaptación funciona casi como un vestuario antes del gran estreno. Los biólogos observan el comportamiento, comprueban si comen bien, si nadan con fuerza y si sortean obstáculos. Solo entonces se abren las compuertas y los alevines regresan al río. Continúa, justo antes del amanecer. Cuando el cielo de la ribera adquiere un tono violeta, los técnicos abren de nuevo esas compuertas. El agua fresca del río se mezcla con el caudal que llega del criadero, y con ella, los alevines nadan despacio hacia su libertad. A esa hora, las aves parecen entender que algo importante ocurre, porque empiezan a trinar cerca de la orilla, como si aplaudieran el momento. La entrega oficial de peces se hizo en un tramo del Colorado que cruza el desierto de Sonora, muy cerca de los pequeños poblados de la tribu yaqui. Allí, entre palmas y chollas, organizan una ceremonia sencilla. Un niño rompe una piñata rellena de semillas para recordar que la vida renace en el río, y una abuela echa flores al agua para honrar la memoria de los peces que murieron en la sequía. Nadie usa traje de etiqueta, pero todos se ponen de pie para presenciar el primer rebaño de truchas que pasa junto a su canoa. A lo largo de la mañana, a eso de las 10, llegan los biólogos con cañas de pescar adaptadas para el conteo. No van a capturar nada,
Solo miden cuánto han crecido los primeros ejemplares liberados meses atrás. Uno de ellos saca un varillón muy delgado, introduce un medidor en su boca y anota 28 centímetros y medio. Es una cifra alentadora, pues supera la talla mínima esperada. El pez se mueve un poco, casi parece sonreír, y enseguida vuelve al agua, donde acelera el paso para perderse entre las piedras. En paralelo, grupos de alumnos de secundaria de toda la región se acercan al cauce con guías que les explican por qué es vital mantener el río limpio. A las 11 de la mañana, uno de esos chicos, con la piel tostada por el sol del desierto, agarra un vaso de plástico lleno de agua y lo huele. No huele mal. Parece potable, dice orgulloso. Los educadores aprovechan para insistir en que la planta de tratamiento funciona gracias al apoyo de todos, desde los municipios de Mexicali hasta las granjas de Yuma. Con cada grifo que gotea, recuerdan, se pierde una gota de vida. Mientras tanto, en Arizona, un grupo de ganaderos celebra un taller sobre riego eficiente. Se reúnen en el auditorio de una cooperativa justo a la 1 de la tarde, con mesas llenas de planos y drones que sobrevolaron sus cultivos. El objetivo es aprender a usar sondas que miden la humedad de la tierra sin tener que excavar. De esta forma, prometen regar solo cuando sea necesario y liberar más agua para el río. Cada ganadero sabe que, si el cauce mejora, sus potreros se beneficiarán con pastos más verdes para el ganado. Para las 5 de la tarde, el viento del desierto ha bajado la temperatura unos cuantos grados. En la laguna de Magdalena, donde desemboca el Colorado, un pescador de Costa Azul prepara redes pequeñas para atrapar percas americanas que nadan cerca de la superficie. Estos peces son los primeros en llegar cuando el agua está limpia y fresca. Explica. A su lado, una bióloga mexicana anota los kilos que capturan. 6,70 kilos de perca hoy. Nada mal para ser la primera jornada de muestreo. Lo interesante es que también encuentran bagres jóvenes, una señal de que la cadena trófica empieza a restablecerse. Al caer la tarde, justo cuando el cielo adquiere matices anaranjados, inspeccionan las áreas replantadas con macrófitos. Un pequeño dron vuela abajo, toma fotos y comprueba si las plantas bajo el agua han echado raíces. En algunos lugares las hojas llegan hasta la superficie, formando islas verdes que sirven de refugio a los peces recién liberados. Una de las sorpresas es ver cómo las algas filtran partículas en suspensión, dejando el agua más cristalina. Esa claridad permite recuperar los paisajes submarinos y a los observadores asombrarse con cardúmenes diminutos que parecen bailar entre la luz. Cuando anochece, llega el momento de un taller comunitario frente al auditorio del pueblo de San Luis, Río Colorado. Sobre una pantalla proyectan un video donde un anciano de 80 años recuerda cómo era el río antes de la sequía. Podías pescar con las manos, dice con nostalgia. Luego, un joven guardaespaldas de la Reserva Ecológica presenta testimonios de mujeres que recolectan moluscos en las orillas. Ellas cuentan que las conchas limpian los sedimentos y sirven de alimento para muchas crías. El contraste entre el recuerdo del río vivo y las imágenes actuales motiva al público. Todos se ofrecen como voluntarios para proteger el cauce. Para el equipo de seguimiento, uno de los retos más urgentes es controlar las especies invasoras. Al principio de este proyecto vieron cómo algunos peces gatos salvajes aprovechaban el exceso de comida y crecían sin parar, desplazando a las especies nativas. Ahora se realiza un monitoreo nocturno, con linternas y redes especiales, para capturar esos ejemplares y trasladarlos a estanques controlados, donde no dañen el equilibrio. Aunque es un trabajo pesado, los vecinos participan con gusto. Saben que cada pez invasor eliminado es un paso más hacia la recuperación. En el campamento de campo, donde duermen biólogos y voluntarios, las conversaciones giran alrededor de lo que esperan del próximo año. Algunos proyectos incluyen la apertura de pequeños corredores verdes a lo largo de la ribera para dar sombra y mejorar la calidad del agua. Otros proponen instalar bebederos para aves y murciélagos, porque cada vez que vuelan sobre el río, transportan semillas de plantas acuáticas que ayudan a regenerar la vegetación. El concepto es sencillo. Cada ser vivo es parte de un gran engranaje que mantiene la vida fluyendo. Aunque las cifras de repoblación son alentadoras, el cambio climático impone nuevos desafíos. Por eso, la Comisión Internacional de Límites y Aguas planea un programa de lluvias artificiales para fin de año.
pero basado en microaspersión. En lugar de lanzar yoduro de plata en las nubes, usarán pequeños generadores de niebla en puntos estratégicos. La idea es que el rocío acumulado caiga en gotitas finas, penetrando mejor en la tierra agrietada. Este método, acompañado de una red de sensores que miden la humedad en tiempo real, busca reducir el desperdicio y prolongar la reserva hasta la próxima temporada de lluvias. A medianoche, la luna llena ilumina el cauce como un espejo. Los guardias de la presa revisan las compuertas una vez más para ajustar el flujo. Quieren que el río mantenga una corriente estable, ni muy rápido ni muy lento. Eso favorece a todos. A los peces, que necesitan remansos para criar, a los granjeros, que aprovechan aguas limpias, y a los pueblos, que pueden beber sin temor. Cada décima de metro que sube el nivel significa esperanza para la vida en la región. En las siguientes semanas, se espera que los alevines de trucha celebren su primer invierno en condiciones naturales. Se han instalado módulos flotantes de madera, con redes encima, que actúan como pequeñas jaulas. Ahí podrán refugiarse de aves y mamíferos sin perder el contacto con la corriente del río. Los científicos volverán a medir tallas y peso en marzo, cuando la temperatura del agua aumente un poco y las algas retornen en densidad óptima. Será una nueva cita para comprobar si el esfuerzo conjunto ha logrado devolver al Colorado parte de la fuerza que lo hizo. Durante siglos, el corazón vivo del suroeste de América, justo cuando la luna empezaba a desvanecerse en un cielo que se tornaba gris perla, los técnicos del criadero de la presa, El Novillo, en Sonora, preparaban los últimos cargamentos de alevines. A las 4 de la mañana ya tenían todo listo. Cajas con orificios para que el agua fluya, termómetros para comprobar la temperatura y pequeños tapones de corcho para sellar cada recipiente. El viaje hasta la orilla del río Concepción duraba apenas 20 minutos en camioneta, pero para los peces era el tramo más importante de sus vidas. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas asomaba por encima de las colinas de cactus, los voluntarios descargaron cuidadosamente cada caja. Con cuidado de no asustar a los peces, depositaron alevines de trucha arcoíris en pequeñas pozas naturales que se habían preparado semanas atrás. El agua, cristalina y apenas tibia, burbujeaba alrededor de ellos. A uno de los biólogos se le escapó una sonrisa. «Míralos nadar», dijo señalando cómo los individuos se agrupan en círculos, tanteando el terreno. Era un espectáculo diminuto pero lleno de promesas. Media hora más tarde, a las 6:30 de la mañana, apareció un grupo de niñas y niños de la escuela de milpas de pueblo de Bicam. Venían ataviados con sombreros de palma y cantaban una vieja canción yaqui que hablaba de ríos y corrientes. Agua que llevas el canto, llévame donde el corazón, donde brota la esperanza. Se detuvieron al borde del agua y empezaron a lanzar migas de pan para alimentar a los bagres y carpas que habían estrenado el río un mes atrás. La mezcla de risas y trinos de pájaros matinales creó una atmósfera casi festiva. Al llegar las 8 de la mañana, los monitores midieron el oxígeno disuelto en varios puntos de las pozas de aclimatación. No usaron aparatos complejos. Una simple botella entintada les permitió ver cuánto gas burbujeaba al liberarse. En 2 de los 5 puntos, el nivel de oxígeno era ligeramente inferior al deseado, así que ataron a unos tubos de manguera novelados un filtro de grava y arena fina. El agua pasó lentamente por allí, atrapando sedimentos y soltando burbujas blancas. No se trataba de una gran obra de ingeniería, sino de artesanía pura, bricolaje ecológico para que cada charco cumpliera su misión. A las 10 de la mañana, con el sol ya alto y la temperatura rondando los 30 grados, comenzaron las charlas de sensibilización para agricultores y ganaderos de la comunidad. Una antigua sucalita sirvió de auditorio al aire libre. En el primer bloque, un técnico explicó, con ejemplos de su propia milpa, cómo el uso de surcos más estrechos ahorraba agua y multiplicaba la humedad en el suelo. En el segundo, un ganadero veterano contó que había cambiado su sistema de riego por goteo hace 3 años y que ahora gastaba menos de la mitad del agua que usaba su padre. El público asintió con atención y, al final, varios manos alzadas pidieron más información para replicar esas prácticas. A la 1 de la tarde, cuando la brisa del desierto suavizó el calor, el equipo se dividió. Unos se quedaron para repoblar con moluscos y macrófitos los bordes del río.
Otros regresaron a la presa para preparar el siguiente lote de alevines de lubina de orilla. En una de las esclusas, colocaron sacos de coco hilado y sogas de fibra natural para que los caracoles se aferraran. No era algo que pudiera verse desde lejos, pero en pocos días esas bolsas se convertirían en auténticos hoteles de invertebrados, filtrando el agua y sirviendo de alimento a los peces juveniles. A las 4 de la tarde, un pequeño temblor sacudió la ribera. No fue nada grave, apenas un recordatorio de que la tierra viva late bajo nuestros pies. Sin embargo, bastó para que algunos voluntarios soltaran risas nerviosas y recordaran las leyendas de los yaquis, que hablan de cómo la madre tierra a veces reclama su espacio con ligeros sacudimientos. Ese momento despertó el respeto de todos los presentes, como si el propio paisaje dijera: «Gracias por intentar sanarme». Cuando caía la tarde, hacia las 6 de la tarde, las primeras tórtolas llegaron a beber al cauce. Su aleteo pausado rompió el silencio y avisó a las cigüeñas que rondan el estuario cercano. Fue una señal inequívoca de que el ecosistema respondía. No solo los peces, sino toda la vida a su alrededor. Algunos pescadores aprovecharon para tender redes muy superficiales y comprobar el grosor de los cardúmenes. De regreso al campamento, contabilizaron varias especies que no se veían desde antes de la sequía. Mojarras, escorpinas pequeñas y hasta un par de peces ángel bajo las sombras de unas raíces. Durante la noche, a las 8 de la noche, el grupo organizó un taller de cuentacuentos junto a una hoguera. Anfitriones yaquis recordaron relatos de cuando los ancestros navegaban en canoas por ese mismo río, recogiendo mejillones y pescando con redes de hilo tejido a mano. Los niños se sentaron en troncos y escucharon con los ojos abiertos como platos. Con cada historia, el fuego crepitaba y las llamas entregaban un calor reconfortante que se mezclaba con la fragancia de la leña de mezquite. Antes de medianoche, los guardias de la presa ajustaron de nuevo las compuertas. Querían mantener un flujo constante y evitar picos de presión que asustaran a los peces liberados. Entre las 12 y la 1 de la madrugada, un ingeniero midió el caudal con un flotador artesanal hecho de corcho. Le bastaron 3 viajes de yarda en yarda para confirmar que el ritmo era el adecuado. Ni muy lento para que el agua se estancara, ni muy rápido para arrastrar alevines. A la 1:30 de la mañana, en el poblado de Pitiquito, algunos vecinos se reunieron en la plaza central. Encendieron lámparas solares y aprovecharon para clasificar semillas de plantas ribereñas. Sauces, álamos y whisky. Cada bolsita llevaba una etiqueta con la fecha y el lugar de cosecha. Su idea era plantarlas en corrales falla en cuanto el río bajara de nuevo. Así se crearían pequeños cinturones verdes que amortiguaran el calor del mediodía y depositaran hojas en descomposición que alimentarían al agua. Al despuntar el alba del día siguiente, a las 5 de la mañana, los primeros voluntarios llegaron a la ribera con cajas de cartón llenas de lombrices. Iban a liberar 1.100 ejemplares en un tramo donde el barro recuperó la humedad gracias a la niebla, de forma similar a como lo harían con la siembra de nubes, pero más modesto y artesanal. Las lombrices airearían la tierra y ayudarían a que las raíces de los macrófitos se agarren mejor. Cada miembro del equipo puso una mano en el lomo de una lombriz y la dejó deslizarse sobre el fango húmedo. Era una prueba de confianza entre humanos y gusanos. Mientras el sol superaba la línea del horizonte y teñía el cielo de rosa, un armonioso canto de cardenales anunció el inicio de otro día de trabajo. El río Concepción, que apenas un año atrás se reducía a un hilo de barro seco, ahora recuperaba cada gota, cada criatura, cada historia. La lucha por devolverle el pulso vital continuaba, y en cada gesto, desde plantar un sauce hasta medir un alevín, se tejía un legado compartido entre comunidades, biólogos y voluntarios. Al amanecer, a eso de las 5 de la mañana, el río Colorado despierta con un murmullo suave. El agua que corre entre los cantos rodados arrastra pequeñas burbujas de aire, signo de que todo vuelve a la vida. En las orillas, un grupo de jóvenes de la secundaria de San Luis Río Colorado coloca trampas sencillas hechas con ramas y malla para ver cuántos pececitos llegan a ese tramo tras la última liberación. No es una trampa de verdad. Son redes muy finas que permiten atrapar y soltar sin daño. Cada captura se anota en un cuaderno. Especie, longitud aproximada y lugar exacto. Luego los niños sueltan los peces y los ven nadar confiados.
Esa mirada de asombro vale más que cualquier clase de biología. Para ellos, el río deja de ser una línea en el mapa y se convierte en un amigo al que hay que cuidar. A las 8 de la mañana, junto al puente viejo de la carretera que une Yuma con Mexicali, una señora de la tribu Cocopá monta una pequeña mesa con una olla humeante de menudo de pescado. Entre tortillas calientes y cebolla picada, las familias que trabajan en la puesta de macrófitos se reúnen a desayunar. Entre cucharada y cucharada se comparten anécdotas, como la corriente trajo ayer un par de huevos de tortuga a esa orilla y como un pequeño camarón de río se quedó enredado entre las raíces de los juncos. Al fondo, las hijas de la cocinera reparten vasos de agua fresca con rodajas de limón. Quieren que todos entiendan que cada sorbo es un regalo que les devuelve el río. Cuando el sol ya calienta, a eso de las 11 de la mañana, un fotógrafo aficionado recorre la ribera con su cámara. Busca imágenes de contraste. Las grietas del lecho aún visibles en algunos tramos secos, junto a las corrientes brillantes y claras donde ahora nadan los bagres y las carpas. Su meta es editar una exposición itinerante que llegará a museos de Tucson y Hermosillo. Según dice, quiere que la gente que vive lejos del desierto vea de cerca cómo un río renace y sienta el orgullo de pertenecer a ese paisaje compartido. Al mediodía, a eso de la 1, un grupo de artesanas yaquis se instala bajo unos tamarindos cercanos al río. Colocan telas blancas sobre las que pintarán mapas de la cuenca. Con pinceles finos, dibujan las zonas de abundancia y las áreas aún frágiles. Luego, con pintura extraída de plantas tintorias, nuez negra, cáscara de granada, hojas de salvia, marcan los recorridos de las aves migratorias. Cada mapa será un recordatorio de que no basta con cuidar el agua. Hay que proteger también las rutas que unen desiertos y humedales. Cuando terminan, las piezas se cuelgan en cordeles y el viento las hace ondear como banderas de esperanza. A media tarde, sobre las 4, llegan un par de científicos de la Universidad Regional de Arizona. Traen consigo una vieja cámara de video sumergible y una sonda casera para medir la temperatura del agua. No necesitan aparatos complicados. Meten la sonda y esperan unos segundos hasta que la escala llega a un número que todos entienden: grados centígrados. Lo hacen en 4 puntos distintos, cerca de la presa, en un meandro donde el agua se estanca un poco, al pie de un sauce y en la desembocadura de un canal de riego. Los resultados se proyectarán esa misma noche en una charla abierta en la Cooperativa Agrícola de Pitiquito. A eso de las 6 de la tarde, cuando la luz del sol baja el tono y pinta el agua de dorado, los pescadores de Sonora se reúnen en la lancha que flota muy cerca de la orilla. Colocan redes de mano para capturar algunos ejemplares de perca americana, bagre y trucha arcoíris. No van a llevarse nada a casa. Cada pez que sale de la red se pesa. Se mide y se marca con un pequeño punto de pintura lavable en la aleta dorsal. Luego regresa al agua. Esa técnica de marcado permitirá saber, en futuras capturas, si el pez ha crecido o si pasó por otro tramo del río. Es un juego casi poético, devolver al agua aquello que fue suyo para aprender de su propia historia. Al caer la noche, alrededor de las 8, la plaza de San Luis Río Colorado se llena de familias. Frente al salón de usos múltiples, proyectan un cortometraje grabado meses atrás, las compuertas de Hoover abriéndose, el crujido de las maderas del viejo embarcadero, los peces sobresaltados al sentir el flujo de agua nuevo. Después de la proyección, un moderador pregunta: ¿qué podemos hacer para que el río siga vivo? Las manos se levantan sin dudarlo. Desde los agricultores que prometen instalar más sistemas de riego por goteo, hasta los jóvenes que ofrecen traducir los informes científicos a video para redes sociales. En ese momento, todos entienden que el Colorado no es un asunto de biólogos aislados, sino de cada persona que bebe, pesca, cultiva o cruza sus aguas. A medianoche, los guardias de la presa, el novillo, regresan al muelle iluminado por focos LED de bajo consumo. Ajustan las compuertas para que el flujo sea constante durante la madrugada. La idea es que el agua avance sin picos bruscos, pues los pececitos recién sueltos duermen cerca de las piedras y un cambio repentino de corriente podría arrastrarlos con facilidad. Mientras tanto, en el otro lado de la frontera, un bombero de Yuma revisa las bombas de extracción de un pozo comunitario. Quiere comprobar que, si hace falta,
puedan aumentar el caudal hacia el centro de la ciudad sin secar el cauce. Con los primeros rayos de la luna llena, a eso de la 1 de la mañana, un grupo de voluntarios monta un jardín nocturno en una curva del río. Plantan semillas de hierba de ribera y colocan pequeñas lámparas solares para atraer insectos polinizadores. La idea es que esa vegetación sirva de refugio a los insectos acuáticos y luego aporte materia orgánica al agua cuando las hojas mueran. Es un experimento sencillo pero de gran impacto. Si los insectos prosperan, los peces tendrán más alimento natural. Al despuntar el alba, otra vez a las 5 de la mañana, los abuelos yaquis llegan con bastones tallados y se sientan en círculo junto al agua. Comienzan a entonar cantos tradicionales que piden lluvia y agradecen al río por cada gota. Mientras cantan, van soltando al agua pequeños recipientes de barro con tierra de la montaña y semillas de plantas de adobe. Creen que así los árboles jóvenes se arraigarán con fuerza. Para ellos, el guión no es solo un proyecto científico, sino un acto de comunión entre seres humanos, agua y tierra. En unas semanas, cuando llegue el primer monzón de la temporada, todos estos esfuerzos se combinarán. El agua caerá en forma de lluvia gracias a la siembra de nubes. El suelo húmedo aprovechará mejor cada gota por el trabajo de las lombrices y las plantas jóvenes. Y los peces tendrán sitio donde desovar entre raíces y piedras. Será un momento decisivo. Sabremos si la memoria del río, esa red viva de historias antiguas y promesas futuras, logra aferrarse a cada resquicio de barro. Hasta entonces, el guión avanza día a día, con cada taller, cada siembra y cada liberación de alevines, escribiendo un capítulo más en la gran historia de recuperación del Colorado. Y así, entre canciones, mediciones sencillas y manos unidas, el río renace poco a poco,